Por razones de trabajo, el doctor Jaime Cárdenas me ha solicitado y esta vez ha aprobado que él sea el que inicie esta sesión. El doctor, que no necesita presentación, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado una gran cantidad de libros, de los cuales pues solo voy a mencionar alguno: El contractualismo y su proyección jurídica, Partidos políticos y democracia representativa, La transición política y la reforma constitucional, una constitución para la democracia. Los datos de índole académico son muy extensos, como lo son los laborales, pero basta decir que fue consejero del IFE y actualmente es consejero de la Judicatura en el Distrito Federal. Ahora no queda sino cederle la palabra al doctor Cárdenas. Gracias, doctor Barquín. Es un gusto estar en este instituto, que es el instituto de todos nosotros, y compartir la mesa con el doctor Barquín, ¿no?, que también fue consejero del IFE, ¿no?, consejero de la primera etapa, con el doctor Barragán, que fue mi compañero en el Consejo General del 96 al 2003, desde luego con Manuel González Oropeza, actual magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que también ocupó importantes cargos en el IFE, y con el académico Miguel Eraña de la Universidad Iberoamericana, todos ellos especialistas en el tema electoral. Y yo les pido de antemano, como les señalaba el doctor Barquín, una disculpa. Voy a tener que irme porque en el trabajo donde estoy, cada vez que vengo a un evento de estos, casi tengo que pedir licencia con goce de sueldo. Hay muchas actividades, visitas, en fin, audiencias, y no puedo estar mucho tiempo fuera de mi oficina, ¿no? Cuando estoy varias horas fuera de mi oficina, pues me obligan a pedir casi licencia sin goce de sueldo. Y discúlpenme por retirarme de esta manera, pero a veces las funciones burocráticas son así. No es que le gusten a uno, pero tienen que cumplir con los horarios y con las responsabilidades burocráticas. El tema que nos convoca a esta mesa pues tiene que ver con la reforma en materia del Tribunal Electoral, con los medios de impugnación, es decir, con toda la parte jurisdiccional de la reforma constitucional. Yo creo que hubo en esto un cambio muy interesante. Yo diría que hay por lo menos 3 o 4 cambios fundamentales en esta reforma de 13 de noviembre del 2007, que se plasmarán una vez que se apruebe la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y la ley orgánica o las reformas a la ley orgánica del Poder Judicial Federal. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de cambios muy importantes respecto al tema de democracia interna en los partidos. Lo señalo, creo que aquí se fue para atrás y voy a explicar en qué sentido. El tema de la posibilidad que le dan a la Sala Superior para desaplicar normas contrarias a la Constitución, normas legales, es otro aspecto muy importante. La polémica que existe respecto a si puede o no ser invocada la causal abstracta de nulidad. Me imagino que el doctor Manuel González Oropeza abundará sobre esto porque él ya tiene un estudio. Para muchos la causal abstracta que quedó muerta con esta reforma electoral, aunque puede haber posibilidades, desde luego, para invocarla respecto a, sobre todo a leyes electorales estatales, constituciones estatales, podría ser posible el empleo todavía de la causal abstracta. Otro tema y otro cambio fundamental, pues fue las atribuciones nuevas y la fortaleza a las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que van a ser salas permanentes con competencias nuevas. Esto a mí me parece algo fundamental para el futuro de la jurisdicción electoral en el país, y la posibilidad de que la elección presidencial pues haya recibido causales expresas para que una elección de presidente de la República pueda ser anulada. Yo creo que estos temas, estos que he mencionado, estos 5, concentran las innovaciones fundamentales en materia de jurisdicción electoral,
Hay otros temas que aunque en ellos se avanza, el avance fue tímido, fue lento. A mí me gustaría, por ejemplo, haber visto un mayor avance en el tema de acceso a la justicia en materia electoral. Es verdad que ahora los ciudadanos podrán tener más vías para impugnar resoluciones de autoridades electorales, porque bueno, las reformas a la Constitución y al COFIPE permiten sancionar no solamente como antes a los partidos, sino también a ciudadanos, a medios de comunicación, en fin, y esto generará que más actores puedan impugnar ante el Tribunal Electoral resoluciones emitidas por las autoridades electorales. Pero esto no significa que el acceso a la justicia sea un acceso pleno, completo. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, en materia de nulidad de elecciones, sería muy importante, como muchas veces lo hemos dicho en mesas parecidas a esta, que los ciudadanos tengan recursos, y no solamente los partidos o los candidatos como coadyuvantes, para impugnar resultados electorales. Este es un paso en donde los legisladores pues no han decidido darlo, un paso que sería fundamental. No basta que un ciudadano impugne, por ejemplo, una decisión con motivo de actos de un partido que violen sus derechos fundamentales, o no basta que un ciudadano pueda impugnar una decisión de la autoridad electoral cuando la autoridad electoral sanciona a ese ciudadano. Yo creo que debe haber algún tipo de protección de interés difuso, de interés colectivo, y ahí el ciudadano pueda impugnar muchos actos u omisiones de las autoridades electorales. Es decir, habría que dar el paso de un interés jurídico estricto o legítimo a la protección de derechos difusos, de derechos colectivos en materia electoral, y este paso pues está ausente totalmente de la reforma electoral. Otro tema importantísimo de la reforma electoral tiene que ver con, y no tratado con suficiencia desde mi punto de vista, con la profundización en la independencia de los tribunales electorales. ¿Cómo garantizar en mayor medida la independencia de estos tribunales? Basta, como en el caso que discutían en la mesa anterior, el mecanismo de designación actualmente previsto en la Constitución y en las leyes para la designación de magistrados electorales, para sostener con participación de la Corte y del Senado de la República, para sostener que ese mecanismo garantiza la independencia de un magistrado electoral. Desde mi punto de vista, no. Creo que es importante una reforma en el sentido de darle a la sociedad civil pero una participación efectiva, real, no una participación de mentiras, en la designación de magistrados electorales, tanto de la sala superior como de las salas regionales. Y este tema, desde luego, vincularlo con la necesaria independencia interna en las decisiones de los magistrados. Entonces, aquí tampoco hay un avance sustancial respecto al tema de independencia de los magistrados electorales, como tampoco la hay en el tema de la transparencia. Me preocupa por los escándalos que ha habido tanto en el IFE como en el Tribunal Electoral, todo el asunto de la ausencia de transparencia en la administración, en el manejo de los recursos. Es información que se conoce muy poco, de manera incompleta. Las deliberaciones de los órganos administrativos no son, por disposición de las leyes de transparencia o de las normas de transparencia públicas, debieran ser información totalmente pública. Aquí hay un talón de Aquiles de los órganos electorales, tanto de las autoridades electorales como el IFE, como de los propios tribunales. La ausencia de transparencia en todas las políticas salariales, de personal, financieras, de control sobre los recursos públicos, y es un tema olvidado por la reforma electoral. Y después, finalmente, estarían los temas de la eficacia, de la eficiencia del funcionamiento de los tribunales electorales. ¿Cómo hacer que la oralidad, que la publicidad ingrese en el funcionamiento de la justicia electoral? La oralidad no debe ser privativa, como postuló la reforma cuestionada constitucional en materia penal, la oralidad exclusivamente en materia penal.
La oralidad debe estar presente en cualquier ámbito de la jurisdicción, y en materia electoral debieron haberse dado pasos sustanciales en la oralidad y en una organización de los tribunales diferente, de tal manera que se eficienticen los recursos, es decir, hacer más con menos, y también que se promueva la eficacia en el funcionamiento de los tribunales. Entonces, todos estos grandes temas de las que son asignaturas pendientes en el Poder Judicial mexicano en general, pues están ausentes en la reforma electoral respecto al tema de la jurisdicción electoral. El tema del acceso a la justicia electoral, un acceso no condicionado, no supeditado, no limitado. El tema de la independencia de los magistrados, tanto la independencia externa como la independencia interna, y el gran tema de la eficiencia y de la eficacia en el funcionamiento de los tribunales y en la jurisdicción electoral hacia la oralidad y a una organización distinta de los tribunales. Pero en los pocos minutos que me quedan, de los 15 minutos que me concedieron, me gustaría referirme brevemente a lo que yo creo son retrocesos en esta reforma. A mí me parece que hay varios retrocesos en la reforma electoral en esta materia. Un retroceso consistió en la derogación del párrafo tercero del artículo 97 de la Constitución. Yo sé que aquí en esta mesa puede haber puntos de vista o en el público diversos al mío, pero creo que en México hace falta avanzar hacia medios de defensa de la Constitución más efectivos, y que el haber privado a la Suprema Corte de una competencia que tenía para investigar de oficio violaciones al voto público es una pérdida para el país, es una pérdida para la democracia. Esta derogación se hizo con el pretexto de que se derogaba el párrafo para permitir que el Tribunal Electoral asumiera competencias. Era muy importante o era muy importante esta competencia prevista en el párrafo tercero, porque era un recurso, era una vía para que ciudadanos pudiesen manifestar ante la Suprema Corte de Justicia pues su inconformidad y hacerle patente violaciones al voto público, violaciones masivas al voto público. La Corte desgraciadamente nunca quiso asumir plenamente esta vía. En el proceso electoral del 2006, cerca de 20,000 ciudadanos hicimos del conocimiento de la Suprema Corte una serie de violaciones al voto público, y la Corte manifestó que eso implicaba un conocimiento de oficio, que ellos decidían cuándo hacían uso de esa atribución constitucional, y si no decidían hacerlo, pues no podía ejercerse y no podía realizarse esa investigación por violaciones al voto público. Con la reforma constitucional del 2007, pues lo que se hizo fue derogar el párrafo tercero de la Constitución. Repito, desde mi punto de vista, una pérdida dentro de los medios de defensa constitucional del país. Otro asunto, desde mi punto de vista, muy criticable es el forzamiento y el abandono de la jurisprudencia del Tribunal Electoral en materia de democracia interna. Las cúpulas de los partidos, con el pretexto de garantizar autonomía y fortaleza en los partidos, han dejado atrás criterios muy importantes que estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como el hecho de poder, por ejemplo, acudir al Tribunal Electoral sin agotar las instancias internas. Hoy en día, por la reforma al artículo 99 de la Constitución, y seguramente así será plasmado en la legislación secundaria, existe la obligación de agotar todas las instancias de los partidos para poder acudir en vía de impugnación ante alguna instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué se está haciendo? Pues se está salvaguardando el poder cupular en los partidos, se está fortaleciendo la antidemocracia interna en los partidos, y los derechos de los militantes no están siendo bien garantizados con esta reforma a la Constitución. Vamos a ver cómo el Tribunal Electoral en su momento interpreta e intenta recuperar, a ver si puede lograr recuperar los criterios establecidos previamente a la reforma electoral del 2007. Entonces creo que también aquí
hay una pérdida importante para los derechos ciudadanos, para la participación ciudadana y para la democracia interna en los partidos. Y finalmente está el tema de la causal abstracta, que como repito, creo que el doctor González Oropeza abundará en ella, pero me parece que haber señalado que las causales de nulidad deben ser expresas, pues va a dificultar, por lo menos en el ámbito federal, mucho la incorporación de criterios anteriores para anular elecciones cuando se violen principios constitucionales. La Constitución y ahora la ley electoral determina, cuando se apruebe la ley secundaria, va a determinar que se requieren causales expresas de nulidad. Si la causal no es expresa en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, pues esa causal difícilmente podrá invocarse. Veremos también cómo el Tribunal Electoral va a tratar de sacarle la vuelta a esta prohibición constitucional y legal para poder acudir a la interpretación de principios constitucionales cuando estos sean violados y poder anular resultados electorales. Yo creo que aquí, en estos tres ejemplos que acabo de dar, hubo pérdidas. De las ganancias que advierto de la reforma, de las ganancias que advierto de la reforma, pues o serán las nuevas atribuciones que tendrán las salas regionales. Eso me parece importante. Veremos a ver cómo se implementa en la ley secundaria esta reforma, que las salas regionales sean permanentes. Esto generará seguramente criterios diversos entre las salas regionales, que tendrán que ser compatibilizados estos criterios o conflictos de tesis o de criterios por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Creo que es un buen punto. Vamos a ver cómo se implementa y cómo funciona esta parte de la reforma, como también me pareció importante que existiesen ya causales expresas para anular la elección presidencial en el país. Estas creo que son algunas de las ventajas de la reforma. ¿Cuál es mi conclusión? Mi conclusión es que tanto en materia de justicia electoral como la reforma al gran sistema electoral mexicano fue una reforma pues deficiente, es una reforma que sigue manteniendo el esquema de democracia representativa, que en México no se quiere avanzar hacia una democracia participativa. Por eso ha quedado totalmente fuera, tanto en la parte del COFIPE, como seguramente quedará fuera en la parte de la ley que regula la jurisdicción electoral, totalmente el tema de participación ciudadana, de democracia participativa. No se quiere tampoco, porque los que hacen la ley son los propios partidos, ahondar en el tema de democracia interna de partidos. Y en fin, estos dos elementos, la ausencia de democracia interna que hay en México en los partidos, la consolidación de una partidocracia cada vez más creciente en su poder, en sustitución al poder que tuvo en el pasado el partido hegemónico y después dominante, pues no auguran buenos tiempos a la democracia en México. La democracia en México es una democracia deficitaria, es una democracia que requiere abrirle las compuertas a los ciudadanos vía la democracia en los partidos, vía la candidatura independiente o ciudadana, vía la democracia interna en los partidos y desde luego en los variados métodos de democracia participativa. Y en jurisdicción electoral creo que todavía podría avanzarse muchísimo para proteger derechos colectivos e intereses difusos en la materia. Muchas gracias y disculpen que tenga que retirarme de esta mesa. Buenos días. Agradecemos al doctor Cárdenas su exposición. Como nos ha acostumbrado, es una exposición en que señala los puntos débiles y las posibles alternativas para solucionarlos. Creo que la legislación electoral, y en eso hay un consenso, tenía faltantes muy importantes. Algunos de ellos, como nos ha explicado el doctor, pueden ser solucionados con esta reforma y otros posiblemente quedarán pendientes. Ahora vamos a seguir con el orden que está dispuesto en las sillas y entonces tendremos la intervención
del doctor José Barragán. Es una persona que tampoco necesita una presentación, como el doctor Cárdenas ha sido investigador en el instituto y tiene una producción verdaderamente amplia, de la que también solo mencionaré algunas obras como la introducción al federalismo, los temas del liberalismo garitano, la primera ley de amparo de 1861 y otros. Él también fue consejero en el DIFE. Para obviar tiempo y dejarles a ustedes la oportunidad de escuchar a nuestros ponentes, damos la palabra al doctor Barragán. Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos compañeros del Instituto y queridos amigos y amigas que nos acompañan en esta mañana aquí. Yo quisiera empezar reconociendo que, tratando el mismo tema, pues algunos de nosotros nos vamos a reiterar. Y en este sentido, yo compartiría los diferentes planteamientos que acabamos de escuchar del compañero doctor Jaime Cárdenas. A mí me parece que la reforma que se promulga el día 13 de noviembre del año 2000 en materia electoral es una reforma muy amplia, y quizá por ser tan amplia, que no lo debiera de justificar tampoco, es muy confusa, y desde luego creo yo que va a poner en apuros tanto a la Sala Superior o a la jurisdicción electoral de carácter federal, y en su caso, porque la reforma abarcará también a los estados, la propia jurisdicción local. Pero no solo, también pondrá en apuros a las administraciones electorales, tanto de carácter federal, Instituto Federal Electoral en particular, como a las administraciones de cada uno de los estados. Y dentro de esta confusión, pues habrá que señalar, estando en un centro como este, creo que, aunque no se acentúa la importancia porque es obvia, hay que decir que las reformas que vienen, como esta de la Ley de Medios, cuyo proyecto tengo aquí a la vista, tanto de la Ley de Medios como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en lo que respecta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, están saliendo fuera de tiempo. Y esto, en mi opinión, pues lleva el vicio de nulidad. Ojalá nadie lo quiera invocar, de manera que aceptemos esa legalidad, pues digo esa ilegalidad por bien de la paz simplemente. Pero es obvio que en cualquier momento cualquier partido que quiera inconformarse podrá invocar estas y otras muchas causales aún no existentes para justificar su inconformidad en contra de alguna resolución de administración o de jurisdicción electoral. De manera que están saliendo fuera de tiempo. Yo no me explico cómo una autoridad primero se amarra lanos para decir que van a salir en tal periodo de tiempo y luego no se atiene a esas mismas reglas que ella impone. Eso no es serio, no habla de seriedad, lamentablemente. Y en este sentido, y para no repetirme, yo voy a insistir en un planteamiento que siempre suelo hacer en este tipo de actos. Debemos regresar, como lo planteaba Jaime Cárdenas, a la normalidad democrática, tanto en el ámbito de los partidos políticos como en el ámbito de las instituciones constitucionales que tienen que ver con la jurisdicción y, desde luego, la administración electoral. Lo que tenemos en México puede repetirse en algún otro estado, pero es de pobreza mental, es de pobreza intelectual y es absolutamente inaceptable. Es un régimen de transición que lamentablemente yo no le veo, soy muy pesimista quizá, no le veo el término de esta transición, no le veo ni norte siquiera de esa transición.
Creo que quienes van al frente con el banderín puntero, líderes partidarios, partidos políticos, etcétera, tampoco tienen muy claras las ideas de cuál es el centro o el norte que todos debiéramos de tener y aprobar como comunidad nacional. Creo que cada uno de ellos tiene su propio centro, su propio norte, y de ahí los avances, los retrocesos, de ahí inclusive los cambios contradictorios y contradicciones flagrantes que estamos viendo nosotros incorporan a la reforma hecha a nuestra Constitución. ¿Qué cosa es la normalidad democrática? Pues es muy sencillo, lo que pasa en España, lo que pasa en Italia, en Francia. ¿Quién administra las elecciones? En Canadá. ¿Quién administra las elecciones? ¿Quién administró el triunfo del partido que acaba de subir al poder en España? ¿Quién administró las elecciones? Y con anterioridad, ¿quién administró las elecciones? Un área de la propia administración del partido que esté en el gobierno. Pues esa es la normalidad constitucional. ¿Y quién resuelve los conflictos electorales de índole que aquí le llamamos jurisdiccional? Pues los mismos tribunales ordinarios de esos países. A veces se dice que no hay conflictos electorales. Bueno, ese es el ideal. Ojalá aquí tampoco hubiera conflictos electorales. Pero no tiene que haber ni una administración especial, ni una jurisdicción especial, sino en un sentido transitorio y muy breve. En una transición y muy breve. ¿Y por qué muy breve? Porque lo normal es que quien esté en el gobierno administre las elecciones y lo haga con justicia, lo haga con equidad, lo haga con conformidad a la ley, simplemente. Y si hay conflictos que se resuelvan por los tribunales establecidos. Esa es la normalidad constitucional. Y por supuesto, para ello se requiere que los partidos que también asuman conductas normales, conductas democráticas, y que no nos estén acostumbrando pues a lo que estamos viendo ya con mucha frecuencia los mexicanos. Esta reforma va por ese camino de lo especial, no especializado, que yo no lo discuto, sino lo especial, tribunales especiales, administraciones especiales. Quizá las administraciones especiales se puedan justificar, pero no los tribunales especiales, ¿sí? Y esto, para mí, constituye el más importante de los errores que se ha cometido en esta reforma. Se insiste extraordinariamente en la idea o en la tendencia de hacer de la administración electoral una administración especial que lo abarca casi todo. Y quizá me quede corto porque debiera de decir más allá del todo lo quiere abarcar. Y una jurisdicción que por este solo hecho se va a meter la van a meter en problemas desde la realización de los actos de administración electoral, y que ojalá sepa justamente colocarse en donde debe colocarse la sabiduría, y todos los miembros de la sala, no porque esté aquí Manuel, que es mi amigo, son sabios, están bien preparados y deben de asumir ese reto. Me voy a explicar un poquito mejor. En el artículo 41 tenemos nosotros el enunciado de unos principios contradictorios. Si son contradictorios o la contradicción afecta por igual los derechos de todos los mexicanos y los derechos de los mismos partidos políticos, de sus líderes, de sus dirigentes. Nada más para que lo entiendan de una manera ilustrativa, o para ilustrarlo pues con un ejemplo. El Instituto Federal ha sometido a su jurisdicción a un senador, Adán Delgado, por un manifiesto. Es evidente que él tiene una prerrogativa especial que, aunque no existiera libertad de expresión en México, él estaría con una prerrogativa de decir lo que le parece bien al ejercicio de sus funciones, sin que nadie lo pueda llamar a cuentas, porque eso es la prohibición de reconvenciones, es que ninguna autoridad lo quiera sujetar a su jurisdicción para pedirle cuentas de lo que ha dicho. Y esa es una barbaridad. También quieren procesar y sujetar a jurisdicción a un hombre, un luchador social como es Andrés Manuel, por lo que hace y por lo que dice. Y lo quiere hacer el Instituto Federal Electoral, y quiere llamar a cuentas a diputados y a senadores por la toma de tribunas en sus respectivos ámbitos.
tienen investidura de otro poder simplemente. No es que yo estoy de acuerdo con que se estén tomando las tribunas o las calles, no, es independiente eso. Simplemente la disciplina interna de un poder se debe de subsanar desde dentro de ese poder, por los órganos competentes de ese poder. Si hay delitos, pues que se guarden las formalidades y se vaya a la jurisdicción competente, etcétera. Pero no es el IFE, por favor. ¿Sí? Y si interviene el IFE, y era a lo que yo me refería, pues a lo mejor tendrá que arrastrar la intervención del Tribunal Electoral, y quién sabe qué va a pasar ahí. El IFE ya está cometiendo estos errores, evidentemente. No solamente está cometiendo estos errores, sino que creo que peligrosamente se está situando en ciertos presupuestos de orden penal, lo cual pues lo debe de llamar a reflexión, si es que quieren escuchar una impresión como la de su servidor, que puede estar equivocado, ojalá estuviera equivocado. Los principios que están en contradicción es, por una parte, a favor de los partidos, se les reconoce el derecho de acceso permanente a los medios de difusión, permanente, es decir, en cualquier tiempo, a través de los espacios oficiales que se le concede por las concesiones de radio y televisión al Estado, o a través de la necesidad de establecer sus posicionamientos políticos en orden a cualquier problema o cualquier asunto sobre los cuales ellos quieran determinar. Pero luego se dice que se les prohíbe por sí o por terceras personas contratar espacios en medios de radio y televisión, no en la prensa. Y que luego le prohíbe a los ciudadanos pues hablar mal de los partidos políticos y hablar mal de candidatos y todo eso. Eso evidentemente va en contra del artículo 5 constitucional, libertad de acción, para hacer lo que nos parezca bien, siendo lícito, moralmente lícito. Va en contra del 6, del 7, va en contra del 9 en relación con el 35. Es una contradicción. Nosotros no tenemos capacidad, ningún órgano tiene capacidad para entrar a conocer las contradicciones de un artículo o de un artículo con respecto a otro. Nadie se atreve en este país a entrar en eso, quizá esté bien, quizá esté mal. Esa es política, no me corresponde a mí más que expresar mi opinión. Se aceptó, sin embargo, la acción inconstitucional del Partido Convergencia en materia de la misma reforma. Ahí la tiene la Corte, vamos a ver qué es lo que dice. El problema es muy sencillo frente a estas contradicciones que hay de este artículo, de estos principios constitucionales, que permiten por un lado y luego prohíben por el otro. El problema es que en este momento no se sabe qué cosa es lo electoral y qué cosa no es lo electoral. No se sabe si la jurisdicción que se le está encomendando al IFE de carácter universal, como para llamar a cuentas a todo aquel que crea que viola la libertad de expresión a favor o en contra de un partido político, y que es el mismo partido que se excede porque en radio y televisión, repito, solamente se deben de usar los medios, los espacios oficiales encomendados al Estado, y que ahora el IFE va a administrar a favor de los partidos políticos. ¿Seguro que eso es cierto? ¿Eso es lo que dice la prohibición? Pues a ver qué lectura nos va a dar aquí la Sala Superior. Pero yo creo que es indispensable aclarar qué cosa es lo electoral, y está planteado ya desde la reforma de 1994. La acción de acción de inconstitucional de Fauci Janda plantea ese problema. Está planteado pero no resuelto, está planteado pero no resuelto, y la Corte está dividida, eso es manifiesto. Y no solamente está dividida, sino que puede que no sepa de lo que va a hablar o de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque es una Corte muy reducida, como la que tuvo en 1824 el país, y que quiere saber de todo lo que se produce, de todos los conflictos que hay en este país, y eso es evidente que a estas alturas se requiere una especialización, es decir, unas salas especializadas. Para eso es el tribunal. Bueno, ojalá le conviene al tribunal la solución de qué cosa es lo electoral y qué cosa no es lo electoral, y que no se pronuncien unos ministros que son excelentes en materia penal, excelentes en otras materias, pero no necesariamente en todas las que conocen en estos momentos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De manera que si el Instituto Federal cree que todo es materia electoral, pues está enormemente confundido y la está regando en palabras bien claras. ¿Sí? Y si cree todavía
que todo el tiempo, los 365 días, son de campaña, o de precampaña, o de proceso electoral, está verdaderamente confundido. Es decir, si cree que estas prohibiciones que están ahí se deben de aplicar permanentemente en los 365 días al año, como lo está haciendo en este momento, evidentemente hay ahí, o la reforma es verdaderamente grave, desde el punto de vista del error, o la interpretación que le está dando el Instituto es todavía más grave. Creo que las prohibiciones tienen sentido si solamente se limitan a la pre-campaña y a la campaña, nada más. Y entonces sí, que los partidos utilicen medios del Estado, los espacios del Estado en radio y televisión, y que todas las prohibiciones nada más en ese periodo se apliquen. Y por lo tanto la intervención del IFE sancionadora, que va a sancionar a todo el mundo, a mexicanos que estén aquí o en el extranjero, a los extranjeros que estén aquí en sus países, y el hacer torcita, no sé cómo le hará, se reduzca únicamente al periodo del proceso electoral, pero no fuera del proceso. Que fuera del proceso los partidos tengan el derecho de expresar sus posicionamientos pagando con su dinero, si lo quieren hacer, a través de espacios publicitarios de radio y televisión. Evidentemente, eso no debe de estar prohibido. ¿Ya? En periodo electoral, repito, quizás sí, o sin el quizá, porque está la prohibición ahí. Pero luego también a los mexicanos, y esa es una contradicción que hay que resolver ahí, compaginando los derechos, las prohibiciones del 41 con los derechos del 5, del 6, del 7 y del 9. Para mí estos serían entonces los puntos a llamar la atención. Y repito, la tendencia en norte que debiéramos de tener todos tiene que ser el regreso a la democracia. Un regreso donde el que está en el poder tenga la confianza de todos de administrar la elección y hacerlo con pulcritud, con apego a la ley, y por lo tanto todos los demás ciudadanos y partidos políticos tengamos esa humildad o esa sabiduría de saber respetar la aplicación de esa ley en términos de imparcialidad y en términos de justicia, y que por lo tanto igualmente la jurisdicción electoral regrese a la normalidad. Por ejemplo, que las salas del Tribunal Electoral se pasen a la Corte para conocer de manera ordinaria pues de lo que están conociendo ahora. Eso sería un regreso a la normalidad, ¿eh? Y de esta manera que todos camináramos, aunque sea en una etapa de transición, por este sendero de la democracia. Muchas gracias. Agradecemos doblemente al doctor Barragán porque, siguiendo al famoso adagio que si lo bueno es breve es doblemente bueno, él nos ha hecho favor de terminar en tiempo antes de que yo debiera pasar la tarjeta amarilla como árbitro de esta exposición. Toca ahora exponer al licenciado en Derecho Miguel Ángel Eraña Sánchez, a quien debemos cumplidamente es que aquí dice dar la bienvenida, porque es el único que no ha sido miembro de la planta del instituto y proviene de una de las escuelas con más tradición jurídica en nuestro país, que es la de San Luis Potosí, y bueno, efectivamente obtuvo el doctorado por la Universidad Española de Salamanca. Ha tenido la fortuna de publicar interesantes trabajos como la calificación presidencial, el caso de López Obrador, implicaciones constitucionales penales y del procedimiento penal. Es también coordinador de la obra Tópicos de Derecho Parlamentario de Miguel Porrúa y ha publicado con regularidad en revistas especializadas de Derecho Constitucional. Desde el año 2003 es profesor de tiempo completo de la carrera de Derecho dentro de la Universidad Iberoamericana
ha sido profesor visitante en varias instituciones de educación superior como ITESO, Guadalajara en Jalisco, la Autónoma de San Luis Potosí, la Latina de América en Morelia, Michoacán, la Iberoamericana Campos Puebla y Ciudad de México, la Olmeca de Villahermosa, Tabasco, es miembro del Sistema Nacional de Investigación y también se desempeñó como secretario particular y secretario del subsecretario de Protección Civil, Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación de 1995 a 1997. Hay naturalmente otros datos muy relevantes, pero como en el caso anterior omitiré su mención y así podré darle la palabra. Muchas gracias, doctor Barjín, y muy buenas tardes a todos. Bueno, pues primero quiero iniciar diciendo que celebro mucho que el Instituto organice este tipo de foros y que lo haga además de manera plural y pues donde dé cabida a deliberar estos temas. Pero también quiero decir que cualquier tratamiento futurístico como el que se alude en el tema del evento, antes de eso, que por cierto agradezco particularmente al doctor Fierro y a al doctor John Ackerman por la invitación de estar aquí. El tratamiento futurístico de cualquier cuestión, pues supone tener antes claro, por lo menos las realidades más evidentes de los institutos, y perdónenme, pero yo quisiera iniciar diciendo que yo no voy a abordar desde una perspectiva de futuro este tema, porque me parece muy complejo tener hoy en el estatuto de todas nuestras instituciones electorales muy claro cuál es su funcionalidad y su presente. Y luego voy a explicar por qué. Pero lo que sí me queda claro, además, lo futurístico viene porque he asumido con la Real Academia de la Lengua que esto significa pues que lo futurible es lo futuro condicionado, que no será con seguridad, sino que se diese una condición determinada. Esa condición determinada, a mi juicio, no es otra cosa que el sistema político mexicano se recree en claves, ya lo han dicho por aquí bien, no solo de normalidad, sino de ordinariedad democrática. Y tampoco que las instituciones electorales se proyecten como mamarrachos que avergüencen al sistema, y tampoco como elefantes blancos, incluso dispendiosos, que ni organicen ni modulen las elecciones con ejemplaridad. No estoy hablando de todas las instituciones, pero todos podemos pensar en un ejemplo. Mi exposición la he dividido primero aludiendo a un contexto que condiciona esta actuación correcta de las instituciones electorales. Y empiezo por la crítica. Independientemente que podríamos aquí tratar esa secuenciada tarea que hizo del legislador mexicano un experto en reformas electorales, desde, da lo mismo 63, 77, 86, 90, 93, 94, 96, da lo mismo. En esta última reforma se han conseguido en número de contenidos, si ustedes cuentan los renglones, el mismo número de renglones casi, que se habían conseguido con las otras 7 u 8 reformas electorales. Ya se pueden imaginar cuántos contenidos electorales tenemos. Pero de todos estos contenidos electorales, lo que ha habido es institucional correcta, y si no correcta, concluida, de lo que todo el mundo sabe que hoy se está construyendo en México, una especie de estado de partidos, utilizando la denominación del maestro García Pelayo. Estados de partidos que se mueven por grupocracias, y está muy claro por los contenidos de las reformas. Pero yo quisiera iniciar diciendo que a diferencia de
partidocracias o estados de partidos, sino modélicos que apuntan hacia allá, que están en Europa continental. Casos de Alemania, Austria, aquí ya están aludidos algunos otros, la misma España. Pues hay unas claves con las que operan. A mí me gustaría solo recrear algunas de ellas, para ver si aquí las estamos llevando a cabo. Una de ellas es que las partidocracias suelen poner en el centro de los afanes a los ciudadanos. Se cuidan mucho, además, de no perder esta alianza estratégica permanentemente, porque están conscientes que de aquí van a sacar fortalezas para luego encarar a los cuestionamientos o, creo que no funciona el sonido, ¿no, verdad? ¿Sí? Perdón. Gracias. A los cuestionamientos que provengan desde los poderes fáctico-oligárquicos, estos que alude, incluso recientemente en la doctrina mexicana, Jaime Cárdenas Gracián. Otro de los temas es que las partidocracias europeas referentes están conscientes además de que este cortejo democrático a los ciudadanos no solamente se hace a través de legislaciones sociales o de otras que sean sensibles con sus reclamos, sino que no olvida que en el día a día tienen que construir un imaginario de aprecio social por los partidos. ¿Cómo? Pues para ello se valen de leyes que los someten, regulan, controlan, constriñen. Obviamente ahí están la regulación de los conflictos de intereses, las declaraciones no solo patrimoniales como aquí, también las declaraciones de intereses. Por supuesto la austeridad que ellos ostentan, a diferencia de aquí, que se ostentan los dispendios. Y en general, de esta forma, las partidocracias logran persuadir a los ciudadanos de que, una vez que se agotan los mecanismos internos para domesticar sus excesos, lo que pueden hacer las partidocracias es aceptar sin problemas que vengan órganos de control de la constitucionalidad o del arbitraje electoral que los domestiquen, que los sometan, y nadie se queja. Pues de ahí deriva, precisamente, que haya un aprecio social y que se construya ese imaginario público donde los partidos no son cuestionados en el sistema. Por tanto, inmediatamente pasaría, según mi exposición, que entonces tenemos una serie de predicamentos para que en México subsista la forma de gobierno democrático pluralista, esa que teóricamente está deslindada por tantas reformas constitucionales. Y yo pondría solamente puntos específicos. Aquí incluso se ha aludido a alguno de ellos. Con la apología reiterada y acrítica de esta particular y dilatada transición política del sistema, 30 años sin urgir a su consolidación plena, pues lo que ha pasado es que se han diferido transformaciones importantes tanto en la cultura de las élites como en la cultura política de los ciudadanos. Y también, hay que decirlo, no se han refundado las instituciones democráticamente. Lo podemos ver ayer en la tarde. Díganme si no hay tufos y melancolismos autoritarios cuando uno quiere escuchar y ver más que a una sola figura en los medios de comunicación. Otro de los puntos donde se habla, o yo puedo hablar de un predicamento serio a la forma de gobierno pluralista, es que esta manía por el cambio continuo de las reglas, pues ya nos ha agotado. Y miren, hoy mismo se ha citado aquí el caso. No sabemos si hay certeza y definitividad constitucional de la reforma. Ahí están las dos acciones de inconstitucionalidad en la Corte, que luego voy a volver, porque tiene que ver con mis reflexiones sobre este tema. Por supuesto que hay otros elementos como el descafeinamiento de las actividades de regulación del Estado. Súmenle además la pervivencia de algunas facultades omnímodas del Ejecutivo que ha hecho que se recreen muchos grupos depredadores en el ámbito de lo comercial y no tienen control. En el Poder Legislativo de la Unión y de las entidades hay un problema muy parecido. Hay un déficit de deliberatividad adentro de sus cámaras y por supuesto tampoco han conseguido fórmulas eficaces para garantizar la gobernabilidad interna ahí donde perviven
las cámaras de minorías, y eso todo el mundo lo sabemos. Todos se sienten mayorías, es un problema partidocrático, de 3 fuerzas al menos, donde todos se sienten mayoría sin que ninguno lo sea. Otro punto que podría yo destacar de predicamento es que, a pesar de que se grita a cielo abierto, la Suprema Corte de Justicia no es un tribunal constitucional. Y hoy tiene un déficit severo de respetabilidad de autoritas y por ende de imperium. Y algo le está pasando también al Tribunal Electoral. Y si no, veamos nada más los casos del tribunal. Estoy hablando de respetabilidad. Otra cosa es que, a mi siniestra fe, alguien del que no puedo criticar no porque está aquí, sino porque sí lo respeto, pero todo el mundo sabe, y muchos prefieren eludirlo, cómo incluso ha habido 2 golpes institucionales a sus presidencias, a las del tribunal me refiero, y quienes han sufrido esos golpes de mano en la presidencia han preferido, no obstante que se cuestione su independencia y perder su investidura, han preferido seguir en el cargo que dejar la nómina. Y obviamente hoy mismo hay impunidad, lo tengo que decir, hay impunidad en las responsabilidades públicas. Díganme si eso no pone en predicamento futuro a un órgano. Respecto al IFE, se dijo en la otra mesa, es uno de los peores lastres para haber construido ese imaginario de aprecio social por los partidos, al haber sido un árbitro anodino en las elecciones pasadas, claramente, y en desuso de esas atribuciones, pues lo que está produciendo es que los partidos sean hoy más cuestionados de lo que eran. Quizá eran mucho menos cuestionados antes. Y los partidos han puesto lo suyo con resolución, por la visión tanto patrimonial como cortoplacista que tienen de las instituciones, están a punto de desplazar la alianza estratégica típica de las partidocracias, donde los partidos tienen la preferencia por pactar con el pueblo. Este es el más fuerte cuestionamiento que puede haber, porque de ahí está muy claro el pavimento que tienen los poderes fácticos y oligárquicos que no quieren a los partidos. Por supuesto que está empatando con la molestia, con la inconformidad y con el desprecio creciente que pueden tener los partidos en el futuro. Y eso es muy riesgoso para un sistema democrático. El siguiente punto era abordar esta curiosa bicefalia orgánica que tenemos en materia electoral, que ya ha aludido el maestro que me precedió en la palabra. Pero no lo voy a hacer porque todo el mundo sabemos de dónde viene el tribunal, aquel de lo contencioso administrativo del 86, y dónde está hoy. Todo el mundo dijo que el tribunal no tenía las competencias suficientes, ni el IFE, para enfrentar unas elecciones competidas como las del 2006. Eso, en buena parte, es una falacia. Hoy las va a tener todas. Esperemos que, si no hay ninguna laguna a la que le puedan echar la culpa, pues sean capaces de arbitrar jurisdiccionalmente de la mejor manera las elecciones venideras. Pero yo sí quisiera rescatar de este diseño del Tribunal Electoral, que hoy está también en predicamento. Van a decir, oiga, ya díganos buenas noticias. Pero, perdón, no es una idea de incidir en el catastrofismo, sino que veamos también las realidades para saber si hay futuro del sistema democrático. ¿Para qué discutimos? Está muy bien, y aquí traigo también la reforma sobre la mejoría o la desmejoría de los instrumentos de control. Está muy claro que si nos fuéramos a discutir eso, veríamos cómo una garantía constitucional que había adquirido ya incluso una persuasión social importante, ya todo el mundo sentía que el juicio para la protección de los derechos político-electorales era de los ciudadanos. Vean la redacción última de la fracción
número 5 del artículo 99 fue expropiada. El derecho constitucionalmente fue expropiado. Ya no es de los ciudadanos, es de los ciudadanos que tienen una militancia en un partido, de acuerdo con la redacción que tiene. Si no se tiene militancia y se agotan previamente, como lo dijo Cárdenas Gracia, todo esto, no podrán ir, tendrán mucho menos trabajo nuestros magistrados. Porque los ciudadanos que no militen en un partido no tendremos posibilidades de acceder al juicio para la protección de los derechos político-electorales. Aunque la reforma legal que todavía está, ahí está, vean el dictamen, por cierto, aprobado en clave bipartita, es decir, se diluyó esa gran coalición legislativa que le dio origen a las reformas constitucionales publicadas el 13 de noviembre. Quizá eso explique en buena medida que hoy también estén en cuestionamiento no solo en el órgano jurisdiccional máximo, que es la Corte. Ojo, este es otro de los puntos que yo abordo. Le he puesto las reformas constitucionales en vilo, o crónica de los arrepentidos por el diseño de las nuevas reglas del juego. Poco mordazmente, pero basta con que vean, o veamos. Olvídense de los ataques furibundos diarios que ha sufrido desde el 13 de noviembre por respetuosos liberales que firman cartas, algunos de ellos muy libérrimos y otros de muy liberales no tienen, otros sí, y muy respetables, ¿eh? Pero ahí están formados también en contra de la reforma políticos oportunistas, porque saben a qué le están apostando. Y también hasta telepredicadores, que esos son los que todos los días le pegan, que van disfrazados de conductores estrella de noticiarios. No a todas las reformas, hay una que no les gusta. Y son todos aquellos contenidos constitucionales ilegales en el COFIPE, legales, que tampoco le gustan un poquito al maestro, pero eso no quiere decir que no nos deban gustar. Por supuesto que hay déficit, insuficiencias, pero sí hay una virtuosidad en esa parte. Hay muchos defectos en la reforma, pero ahí por fin ponían cese a los privilegios que habían acompañado al régimen hegemónico y al régimen pluralista. Es decir, dos grupos mediáticos que se han, desde toda la vida, por supuesto que cayó el régimen hegemónico, pero la reposición de ese pacto con el pluralismo o con las grupocracias se dio a través de los abusos en el financiamiento público mediático. A eso se le puso fin en la reforma. Sin embargo, hoy es lo que está más en cuestión, y espérense, escuchando a algunos de los ministros que han salido a los medios de comunicación, todo indica, para un pesimista irredento en este caso, que vendrá un revés, a lo mejor no total, parcial, al poder revisor de la Constitución. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que no sabemos ni siquiera si el Instituto Federal Electoral tendrá esas competencias. Olvídense de cualquier otra cosa más. Los arrepentidos crecen día a día. No me extrañaría el revés en sede jurisdiccional. Sobre todo, si algunos de los componentes del máximo órgano toman a pie de juntillas esa máxima casi bíblica de que de los arrepentidos será el reino del espectro. Y si no, hay que ver nada más cómo a los partidos o políticos o ciudadanos que han puesto, académicos también, manos en la obra de la demolición normativa de esta reforma, para muchos incómoda, tienen muchos más espacios y repentinamente se han convertido en más telegénicos. Pues, ustedes dicen, me he ido en contextos. Pues lo he preferido hacer por una, de formación profesional. Perdón por el reclamar públicamente lo del grado, que yo sé que solo le aplicarían
le importarían a veces los grados a la gente que tiene un problema de adicciones. A mí no me importa el grado, pero lo que sí es que respeto mucho un lugar como este, que es cuna también de la Academia Mexicana. Y bueno, pues muchos no me conocen, estoy empezando, tengo 5 años en la academia, y obviamente que, pues por lo menos que digan, está estudiando, y estoy estudiando. Estoy estudiando y no anda aquí. Y ahí está mi acreditación como miembro del Sistema Nacional, del que soy muy orgulloso miembro. Perdón por este lapsus personal, pero me gustaría cerrar mis reflexiones, ya veo una tarjetita de tiempo terminado, solo diciendo que podría abordar múltiples cosas que están en esta iniciativa de reformas a las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación, como la ley de medios, pues que son muy originales, pero algunas muy retractarias. Por supuesto, el tema de la democracia interna de los partidos está muy claro. Ahí lo que vemos es un legislador que quizá en el diseño, también van las críticas para los partidos, estuvo pensando en un juez mecánico, inanimado, anodino, de los que les gusta a las partidocracias abusivas, que no lo sometan ni domestiquen. Por eso es que atasado con tanta pulcritud en el proyecto de reforma que todavía falta que pase por diputados, los casos en que pueden intervenir los jueces. Por supuesto que hay muchas cosas más. Hay uno muy peligroso, y con ese voy a cerrar. El tribunal corre el riesgo de ser, sin querer, como lo ha apuntado el maestro Rodríguez, perdón, ya le estoy cambiando el nombre, Barragán, sin querer se está convirtiendo, por esta legislación, en una especie de sala subordinada del Pleno de los Ministros, los que ya está bien que tengan tantas potestades políticas. En ningún lugar, por eso es que digo que no es Tribunal Constitucional, una Suprema Corte de Justicia, mucho menos un tribunal, tiene tantas potestades constitucionales como esa, de la que hablaba Cárdenas, como en la participación del nombramiento de los magistrados. Pero déjense de eso es constitucional. ¿Cómo participan en su capacidad de propuesta ante el Senado? En la ley, en la exposición de motivos dice que fueron consultados los magistrados. Yo quisiera preguntarle al magistrado si le consultaron. Con todo respeto se lo digo, porque además le tengo sumo respeto, como lo he dicho antes. Si le consultaron, dicen en la exposición de motivos, uno de los artículos, creo que el 122, donde se está proponiendo que las renuncias sean calificadas, ya no como está previsto en la ley vigente, ante el propio pleno de la sala superior, siendo un integrante de esta, o siendo uno de sala regional, sino que todas las renuncias serían tramitadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ojo, eso hace de facto un tribunal ni autónomo ni independiente, sino subordinado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no está en sus mejores días. Pues quiero cerrar, me quedaron muchas reflexiones, que sí hay rutas de reconsideración, y por supuesto que no todo es malo. Las rutas de reconsideración es que nos quede claro que el rediseño institucional y los relevos de los miembros, tanto de la judicatura como de las consejerías en el IFE, como de los órganos autónomos cualquiera, no son propiedad ni de las facciones ni de las élites dominantes, son de los ciudadanos. Eso debe quedar muy claro. Que además, los titulares de mandatos públicos que se consigan de buena manera son garantes de estabilidad institucional solo y si recaen en quienes acrediten saberes técnicos con suficiencia y que además sean baluartes de ética pública por autoridad en el desempeño probo y enérgico de los cargos. En el caso del Tribunal Electoral y de los consejeros del IFE, además de eso se requiere de personalidades blindadas. No es tan exitoso el tribunal salvo en un par de casos. Y en el IFE, pues lo veremos en esta renovación que está por llegar. Esto es que sabiéndose los magistrados o consejeros libres de cuestionamientos profesionales o laborales, por ello es inexcusable calificar, además de incompatibilidades,
después los conflictos de intereses, ahí está la presidencia del Tribunal Electoral. Podría conducirse de mejor manera como árbitros de los procesos electorales. Entonces, absténganse para estas funciones los que pasan de árbitros o jueces sin serlos o que les tiemblen las corvas frente a las más tímidas embestidas, tanto de poderes fácticos como de los partidos. Lo mismo quienes sientan irrefrenables adhesiones psicológicas con los partidos o poderes que auspiciaron sus candidaturas. Porque ya saben cómo van a fallar. Porque los mandatos imperativos que están prohibidos constitucionalmente y por la doctrina de los órganos autónomos, está muy claro cómo pusieron en predicamento a una institución que había conseguido a sus 16 años de historia, si quieren en la adolescencia, fíjense cómo se parecen los órganos a las personas, le hicieron salir de una adolescencia de la peor manera. Si nos pasáramos por el arco de la soberbia triunfal, todas las reflexiones críticas que hagamos aquí o allá afuera o entre los ciudadanos, por supuesto que nadie tendría dudas de decir que estamos encaminados hacia el colapso democrático. Y allí, por más arrepentidos que estén los partidos o los demócratas genuinos, ahí no hay lugar para ellos, porque se convierten como agua en la luna. Toquemos madera. Gracias. Queremos agradecer otra vez la presencia del doctor Miguel Ángel Eraña Sánchez, no sin aclarar que desde luego no es falta de respeto, y que lo que pasa es que como tiene una licenciatura de una universidad y otra de otra, la primera de San Luis y la otra de Salamanca, pues empezaba yo a leer el currículum. En el caso del doctor González Oropeza, como su licenciatura y su doctorado son de la misma universidad, solo leeré la maestría y el doctorado. La maestría es de la Universidad de California en Los Ángeles y el doctorado de la Universidad Nacional. El doctor González Oropeza se ha especificado en dos líneas curriculares en una forma que muchos de nosotros que hemos cedido a las tentaciones de la función pública no lo hemos hecho. Él ha sido preponderantemente un académico y ha sido un participante en los órganos de funciones electorales. Tiene una trayectoria muy larga que tampoco mencionaré porque pues es de muchos de ustedes conocida, pero fue presidente del Consejo Electoral del IFE en el Distrito Federal, que organizó la primera elección de jefe de gobierno, y ha sido fundador del Instituto de Investigaciones Jurídicas en la Universidad de Guadalajara y del Consejo Académico del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado. En la Nacional fue secretario general de la Coordinación de Humanidades. Ha participado en muchas universidades extranjeras, cosa que también es de señalar que es una trayectoria excepcional entre los juristas mexicanos, desafortunadamente, en las universidades de Montreal, de California en Los Ángeles, de Houston, Michigan State y otras. Y tiene una obra muy amplia, de la que ustedes seguramente han sido lectores, por lo menos parcialmente, pero libros muy conocidos como La Interpretación Federal en la Desaparición de Poderes, El Senado de la República, y otras más que no mencionaré porque ya estamos con el tiempo muy ceñido y espero que no me vaya a reclamar falta de respeto mi querido casi maestro, el doctor González Oropeza, quien tiene la palabra. Tengo a buen guardia las tarjetitas, así es. Muchas gracias, mi apreciado antiguo jefe y querido amigo Manuel Barquín. Estoy muy feliz de estar aquí recordando a Voltaire,
por lo que he escuchado. No estaré de acuerdo con muchas de las cosas aquí, pero defenderé hasta el último momento la libertad de cátedra e investigación de nuestra Universidad Nacional. Quisiera hacer algunas consideraciones respecto de este tema, en donde pues estas reformas políticas hay una aspiración que prácticamente no puede corresponder a la realidad, porque ninguna reforma ha sido definitiva, ni el traje de luces de la Constitución del 57 fue tan buena, por eso la reformamos en 17, y la resultante Constitución del 17 no ha sido tan buena, porque 500 reformas atestiguan que ha habido. Entonces, creo yo que un poco abandonando la adolescencia en expectativas jurídicas, pues quizá por la edad entramos a la madurez de lo bueno y de lo malo, de lo rescatable de una reforma constitucional. Y creo que tiene mucho rescatable. Depende de nosotros también, no nada más del legislador federal o del constituyente. Se decía aquí que efectivamente la jurisdicción del tribunal puede dividirse grosso modo en un mayor número de 50% al 50% de asuntos en materia de derechos político-electorales y otro restante menor 50% de nulidades. Mi apreciado amigo Jaime Cárdenas mencionaba algo que comparto plenamente, como es la desaparición de la facultad de investigación de la Suprema Corte en materia de violaciones al voto público. En su momento se mencionó que era una facultad inútil, que era una facultad que duplicaba la jurisdicción del Tribunal Electoral, y viendo yo por dentro la jurisdicción de la Sala Superior, considero que no duplicaría ni hubiera duplicado esta facultad de investigación de la Suprema Corte, porque se refiere a investigación de infracciones a la Constitución, a los derechos políticos, al ámbito de la responsabilidad política, y la Sala Superior no tiene ninguna facultad en materia de responsabilidad política. Sin embargo, un poco en descargo de esto, considero que a pesar de la desaparición de ese párrafo, todavía subsiste uno, que es muy importante, que es la facultad de investigación de la Suprema Corte para violaciones a los derechos humanos. Y creo yo que evidentemente los derechos políticos, aunque fueron definidos por la jurisprudencia de amparo como no derechos humanos, sino prerrogativas del ciudadano, debe uno de interpretar esa jurisprudencia exclusivamente para efectos del juicio de amparo. Es decir, no son protegidos en el juicio de amparo, pero sí pueden ser protegidos, y de hecho son protegidos, por otro tipo de juicios. Pero eso no les quita la categoría a los derechos político-electorales de ser derechos humanos. Entonces, creo yo que dependerá de los órganos de gobierno constitucionalmente facultados para ello, desarrollar esta facultad de investigación. La transparencia. Creo que en la actual integración se han hecho varios esfuerzos para la transparencia de la sala del Tribunal Electoral en general. Todas nuestras sentencias, todas nuestras sesiones públicas están en Internet y en televisión incluso, además de que todas nuestras participaciones como esta, ustedes la podrán seguramente acceder en Internet, porque todo lo que hacemos nosotros lo tratamos de llevar a las instancias de transparencia internas del tribunal. Si se nos olvidara una, hemos recibido sistemáticamente peticiones para que rindamos informes respecto de toda nuestra actividad. En el aspecto de la administración que preocupaba al doctor Cárdenas, la Comisión de Administración del Tribunal, como saben ustedes, no es una comisión interna, sino es una comisión que depende del Consejo de la Judicatura, de otro órgano del Poder Judicial Federal, del cual el doctor Barquín fue consejero. Entonces, ellos tienen otras reglas de transparencia y ellos son los responsables en esta cuestión. Muy bien. Resumiendo, en mi opinión, la importancia
de la reforma constitucional, quisiera yo referirme solamente a dos principios: el principio de legalidad y el principio de definitividad, que se ha hecho referencia aquí. En el principio de legalidad se establece en la Constitución, a partir de noviembre del 2007, que todas las autoridades electorales, incluyendo la jurisdiccional, deberán de regir su actuación conforme al texto expreso de la ley. Es decir, no habrá facultad que no ejerza la autoridad electoral que no esté expresamente otorgada en la ley. Este principio es un principio muy importante, tradicional, es el Estado de Derecho que existe en nuestro país y que será bienvenido en esa consolidación a través de esta reforma constitucional. Sin embargo, como lo han hecho muy atinadamente los predecesores, existen ciertos aspectos que deberán ser definidos por nosotros o por el propio legislador. Con relación a la nulidad abstracta, por ejemplo, que hacía referencia el doctor Cárdenas, el principio de legalidad debe reducir a la nulidad abstracta, debe eliminar a la nulidad abstracta. Mi opinión personal, y en esto creo que hay un consenso de mis colegas en la sala superior, es que no. ¿Por qué? Porque la nulidad abstracta, si ustedes recuerdan, nace de la omisión legislativa del legislador ordinario para prever causales de nulidad de una elección. Tabasco en el año 2000 con relación a la elección de gobernador. La ley electoral de Tabasco no prevé causales de nulidad para la elección de gobernador. ¿Qué se hace entonces para anular una elección, de ser el caso, si se prueba que las violaciones sistemáticas fueron lo suficientemente graves para anularla? Bueno, la Sala Superior, en la anterior integración, estableció la tesis de que, no obstante la omisión legislativa, existen principios constitucionales que deben de aplicarse. Y, en consecuencia, la reforma constitucional del 2007, que pretende reducir la anulación de la elección solo a causas de legalidad, está fuera de foco, efectivamente, de lo que es el origen de la nulidad abstracta, porque la nulidad abstracta es un ejercicio de interpretación constitucional, no legal. De tal suerte que, a pesar de la fracción segunda del artículo 99, consideramos que, si bien ya no se le podrá denominar nulidad abstracta, no podemos nosotros evadir la obligación que tenemos de aplicar principios constitucionales para afectar elecciones que violen esos principios constitucionales. Y aquí viene el punto central, si me permiten, de mi intervención. Creo yo que el reto o el futuro del Tribunal Electoral será desempeñarse como un tribunal de constitucionalidad. Es decir, que nuestra función fundamental será interpretar la Constitución, aplicando las leyes, por supuesto. Pero las leyes no será la medida de nuestra jurisdicción exclusivamente, sino que la Constitución la tendremos que aplicar. Y esto en todos los tribunales estatales, que lo electoral también se consagra a nivel de las constituciones estatales con varios principios. En algún ensayo anterior he identificado hasta 17 principios que establecen las constituciones estatales en materia electoral. En otras palabras, lo electoral ha dejado de ser exclusivamente legal para convertirse en un asunto fundamentalmente constitucional, y exige en su aplicación tribunales constitucionales. La propia reforma del 2007 ya le otorga a la Sala Superior la facultad para anular las leyes electorales cuando con un acto de aplicación las consideremos inconstitucionales. Entonces, esta nulidad abstracta se transformará en una especie de nulidad contraria a los principios constitucionales. Y por otro lado, un aspecto que de alguna manera preocupó con justificación
a los propinantes fue la definitividad que se hace con relación a los miembros de un partido que no podrán acudir ante nosotros porque la Constitución misma establece que deberán agotar y estar agotados los recursos internos en esto. Lo hemos interpretado ya en algunas ocasiones, ya hemos resuelto algunos casos al respecto, de que ese principio de definitividad debe de interpretarse armónicamente con el derecho que todo ciudadano tiene de acceso a la justicia, con el artículo 17 constitucional. De tal suerte que si el partido no observa una tramitación diligente de los recursos interpuestos por sus militantes, si el órgano de justicia partidista no resuelve de manera diligente un recurso interpuesto por uno de los militantes, lo retrasa, lo dilata, lo omite. Hay ya muchas tesis relevantes de la Sala Superior tomando jurisdicción y diciendo que evidentemente ante la deficiencia del partido no se le puede negar al militante su derecho de acceso a la justicia. Y entonces hemos tomado conocimiento de estos casos. En otras palabras, el doctor Barragán espera una respuesta de la Sala. Creo yo que en este caso la Sala está respondiendo claramente y esperamos pronto formar jurisprudencia en ese aspecto. Pero para finalizar, lo que quisiera platicar con ustedes es con relación al más del 50% de juicios que tenemos, a los llamados derechos, la protección de los derechos político-electorales. Es un reto el que tenemos allí, y también hay división al interior de la Sala. Yo aprecio una actitud garantista en la mayoría de todos los integrantes de la Sala, pero como órgano colegiado, evidentemente, no necesariamente todos pensamos de la misma manera. Por eso, cuando uno o dos magistrados observan una actitud de estar en contra de la mayoría, protegiendo los derechos político-electorales, sus razones son expuestas y precisamente la Sala debe de observar lo mismo que busca la democracia interna. Debemos respetar a esas minorías. No podemos nosotros mayoritear, digamos, la opinión de los magistrados en ese sentido. Y yo he sido, en ocasiones, he ido con votos particulares en muchos aspectos, pero soy respetuoso del voto de la mayoría. Uno de los aspectos en donde un servidor ha manifestado desacuerdo es en que la protección de los derechos políticos actuales en México le pesa mucho el guión electoral. Es decir, yo no sé de dónde salió, creo que fue de 1996, que se calificó a los derechos políticos como electorales. Para mí, y esta es, digamos, la terminología original de la Constitución, son prerrogativas del ciudadano equivalentes en los textos internacionales a los derechos políticos a secas. ¿Por qué digo que le pesa a la jurisprudencia de nuestro tribunal lo guión electoral? Porque precisamente el guión electoral muchas veces circunscribe la defensa de derechos políticos solamente a las elecciones populares para cargos públicos. Y creo yo que el destino o el futuro del tribunal no es nada más proteger esas elecciones populares para cargos públicos. Recientemente resolvimos un asunto del Estado de Jalisco, donde se refirió a la organización del referéndum derogatorio que existe en la Constitución de Jalisco, muy interesante, que les recomiendo que lo consulten, en el artículo 47 de la Constitución del Estado. El procedimiento, los requisitos, la falta de suspensión del acto reglamentario impugnado a través de este referéndum derogatorio fue objeto de este juicio.
Y algunos magistrados pensaron que esta defensa de los derechos políticos del ciudadano jalisciense con relación al referéndum derogatorio no era propio de el juicio de protección de derechos político-electorales. Afortunadamente la mayoría pensó lo contrario y incluimos en un paso para definir lo que es el electoral, que el doctor Barragán insistió, pues lo electoral en este sentido no solamente se refiere a las elecciones de un candidato para un cargo público, sino lo electoral en este aspecto ya se va a referir para la votación que el electorado haga de una política pública, si deroga o no un acto administrativo. En el caso de Jalisco fue la fijación de una tarifa en el transporte urbano, ¿verdad? Entonces también ya empieza a definirse por el tribunal que lo electoral no es exclusivamente elegir candidatos, sino también elegir políticas públicas en aquellas situaciones donde el Estado o la ley local determine el referéndum y el plebiscito. Entonces, la interpretación constitucional de estos derechos políticos es el reto y el futuro del tribunal. ¿Quién le va a dar contenido al derecho a votar y a ser votado, por ejemplo? Es la interpretación constitucional que los órganos jurisdiccionales hagamos. Si el legislador lo hace, enhorabuena, pero si no lo hace, creo yo que con esa categoría de tribunal constitucional, los tribunales electorales, no nada más el federal, sino el estatal, en la medida de su jurisdicción, podrán darle contenido a esos derechos. Otro aspecto en donde podemos apreciar esta interpretación constitucional es el derecho a votar en las elecciones por usos y costumbres. Nos hemos enfrentado en varias ocasiones en Oaxaca, donde se está desarrollando claramente un derecho consuetudinario electoral muy importante, como por razones de pugnas y de controversias entre la comunidad, con comunidades indígenas, la autoridad, tanto electoral como legislativa, porque así es el procedimiento en Oaxaca, determina que no hay condiciones para celebrar elecciones, dado el conflicto entre una comunidad. Claro, que no se celebren elecciones una vez puede ser justificado por la controversia, por lo difícil que es concentrar una comunidad enfrentada. Sin embargo, si esa situación se continúa en el tiempo, durante años, y estoy hablando de 9 años, 11 años, ¿podemos nosotros, o es compatible con el derecho a votar y con el régimen de forma republicana de gobierno, que consolidemos nosotros un régimen donde no hay elecciones municipales, por los conflictos que hay, porque no hay condiciones para celebrar elecciones? Y la Sala Superior ha interpretado que no, que todo tiene un límite y que no podemos nosotros eludir la responsabilidad y obligar a la autoridad electoral del Estado a que celebre elecciones, a que celebre el consenso, y porque las elecciones no solamente forman parte del interés particular de la asamblea comunitaria del pueblo, sino que las elecciones es una institución de interés público que requiere ser una función estatal, una función pública que requiere ser respetada. Hemos también resuelto casos sobre la credencial del elector y ya tenemos jurisprudencia sobre los casos en los que el elector pierde la credencial por robo, por ejemplo, y ya no se ajusta a los tiempos de la autoridad electoral, y la suspensión de derechos políticos por tener o estar sometido a un proceso penal. Aquí, en estos casos, vemos claramente cómo el juicio de protección de derechos no es exclusivamente para los militantes, es también para cualquier ciudadano. Y en ese sentido,
sí sugiero que se revise la jurisprudencia reciente del tribunal, en donde hemos adoptado decisiones que podemos ir más allá, pero que sí son decisiones garantistas en este aspecto. En el derecho a ser votado, hemos descubierto que existen algunos impedimentos o algunas cuestiones que nosotros hemos resuelto. Por ejemplo, existen también convenios entre partidos en comunidades pequeñas para que, una vez celebrada la elección municipal, los partidos mayoritarios convienen de que todas las posiciones del ayuntamiento van a ser cubiertas por integrantes de esos partidos. Es decir, si gana el partido X, conviene con el partido Y mayoritario que todas las posiciones del ayuntamiento, aún las de representación proporcional, van a ser cubiertas exclusivamente por el partido X. Y viceversa con el Y. Y entonces, en algunas comunidades de nuestro país hemos visto cómo los propios partidos, por consenso, van por encima del orden público establecido en las leyes electorales y no respetan las reglas de la representación proporcional, o sencillamente no les toman posesión a los regidores de representación proporcional de otro partido. Entonces, eso lo hemos garantizado y queremos y aspiramos en el tribunal que nuestra jurisprudencia, que está limitada por la ley, tenga el carácter obligatorio no solamente a los actores propiamente electorales, sino a las autoridades, como los ayuntamientos, que cuando nosotros determinamos dese posesión a la persona que la autoridad electoral denominó adscribió como representante de representación proporcional, se le haga. En fin, hay una infinidad de cuestiones que solamente quisiera ya concluir con la calificación presidencial. Creo yo que la calificación presidencial debe de ser abandonada como un mero dictamen por parte del tribunal y debe de preverse, ya con las causales de nulidad que estén previstas en la ley, debe de preverse como un juicio contencioso. En el 2006 tengo entendido que en el ánimo de los magistrados de esa integración, para no entrar al análisis de los medios probatorios de la calificación, fue precisamente porque se trataba de un dictamen y la ley no les permitía hacer la apreciación de las pruebas como en todo juicio debe ser. Entonces, creo yo que la calificación presidencial debe ser de convertirse en un proceso jurisdiccional y dejar de ser lo que es como un dictamen administrativo según la ley. Esto creo yo que nos abundará y en mejoría para el sistema electoral. Y finalmente la protesta del presidente creo yo que debe de ser ante nosotros, si es que tuviera la necesidad de protestar el presidente ante cualquier autoridad, pero la protesta de un funcionario debe de hacerse ante quien califica de la elección y quien resuelve en definitiva los problemas de una elección, y ese es el Tribunal Electoral. Creo yo que con esto se evitaría que órganos políticos como los congresos, que ya no califican la elección del presidente, tomen la protesta del presidente. Muchísimas gracias por su atención. La organización de este seminario nos ha encarecido que respetemos los tiempos y esta observación se la hacemos a nuestros queridos ponentes por la brevedad y porque la mayor parte de ellos tuvieron que usar más del tiempo. Pues ya nada más les vamos a pasar una pregunta a cada uno, las demás se las harán personalmente las personas que tienen interés, y vamos a pasarle esta al doctor Eraña, al doctor González Oropeza, y les vamos a pedir que sean muy puntuales en su respuesta. No vamos a tomar ninguna medida fáctica, pero sí quiero decirles que en este instituto se respetan las reglas. Muchas gracias. Entonces, sí, empezamos con el doctor Eraña. Sí, tengo un problema para entender la letra, pero está Patricia Ávila.
Patricia, perdón, entendí solo. Si fuera tan amable. Eso sí entendí. Mire, Patricia, en general yo le contestaría, y le agradezco mucho su pregunta oral, le contestaría que no llegaría a ser necesario, ni tampoco hay una vulneración a otros contenidos constitucionales, que haya un órgano constitucional autónomo como el IFE, como hay otros como el Ombudsman, como el Banco de México y algunos que se están formando institucionalmente en otras reformas. En buena medida mi respuesta está en las conclusiones que planteé al final. La legitimidad del IFE tiene un trípode, del IFE o de cualquier órgano constitucional autónomo. Al ser poderes no políticos como los otros tres poderes, que sí lo son, su legitimidad descansa en un trípode. Es legitimidad por el ordenamiento, es decir, si el poder revisor o constituyente deciden incardinarlos, tienen una legitimidad constitucional. Segundo, tienen una legitimidad derivada, es decir, les presta un poder político, les insufla legitimidad popular de origen de manera derivada, como en procedimientos transparentes, deliberables, por supuesto, que sean correspondientes con los principios, con los valores del Estado democrático, y con las currículas mejor pertrechadas para encarar una tarea de arbitraje tan compleja como es la electoral. Por supuesto que si se eligen bien, si el procedimiento donde se eligen los consejeros del IFE está inmaculado, o por lo menos tendencialmente hacerlo, esa segunda parte de la legitimidad se materializa. Pero falta una tercera, y con eso cerraría mi intervención. La legitimidad, yo le llamo por autoritas, esto lo he escrito, por respetabilidad. A diferencia de los poderes políticos que pueden hacerlo mal, estoy hablando aquí solo de dos poderes políticos, el legislativo y el ejecutivo, pero que gracias a la representación un día los defenestraríamos, acabado el mandato, a los que lo están haciendo mal, y mientras nos aguantamos, ahí está Vicente Fox Quesada, que ese es otro problema, y aquí diferiría de lo que dijo el señor magistrado, que no tuvo competencias, pero bueno, ya no me voy a meter al tema de la calificación presidencial. Reitero que sí tuvo competencias expresas y están, aquí, hasta traigo el artículo exacto, pero ya no puedo invadir más tiempo. Legitimidad por autoritas, y con eso cierro. Si los poderes autónomos no traducen no solo los contenidos constitucionales, los principios que inspiran al sistema democrático en realidad tangibles, si no los bajan, si no se convierten en árbitros verdaderos, en el ejercicio diario de sus funciones, así como los jueces todos los días ganan su legitimidad, yo digo que la legitimidad es de quien la trabaja, a través de las sentencias que no están adoleciendo ni de falta de independencia ni de imparcialidad, y sí de saberes técnicos, y sí de una ponderación adecuada de valores. Es lo mismo. Los árbitros electorales se ganan todos los días su lugar en el sistema a través de sus resoluciones de contenido democrático y de arbitraje ejemplar. Cuando no lo hacen, ahí vienen los poderes políticos y los mandan a su casa. Y
solamente cerraría mi reflexión diciendo que al señor magistrado, a quien por tercera ocasión digo que respeto mucho, que sí he leído la jurisprudencia y veo que hay una actitud garantista en muchas de las resoluciones. Por supuesto. Lo que estoy diciendo es que si venimos a hablar del futuro del sistema electoral, aquí tenemos un problema. Esta actitud tan garantista de la que nos habla el magistrado no será posible si vemos que las grupocracias siguen y los poderes fácticos siguen irradiando la línea por donde deben correr. Por tanto, actitudes garantistas que vayan más allá de la Constitución expresa como hoy, vemos contenidos tan cuestionadores de los principios democráticos, seguramente darían motivo a responsabilidades políticas. Y si padecemos, como no es el caso del magistrado, un problema de legitimidad por autoritas en los dos órganos que arbitran, uno ejecutivamente las elecciones y otro, que es el IFE, y otro jurisdiccionalmente, pues tendremos un problema severo en el futuro, que para eso nos invitaron aquí, a discurrir sobre el futuro, no tanto sobre el presente, que todo el mundo lo conocemos. Muchas gracias. Sí, el doctor González Oropeza. La licenciada González Pimentel. Excelente. Una pregunta muy interesante que me hace. Tan interesante que la voy a leer. ¿Deben los tribunales electorales estatales declararse incompetentes respecto de medios de impugnación relacionados con actos de radio y televisión? Lo anterior considerando que el artículo 62 del COFIPE establece que el IFE, por conducto de la autoridad electoral local, destinará tiempos a los partidos políticos y que la autoridad electoral será quien propondrá el pautado de tiempos, lo que constituye actos del ámbito local. Es decir, este es un problema del federalismo. Yo creo que mi mentor en federalismo, el doctor Barragán, podrá complementar lo que pueda yo decir, pero no podría todavía emitir una opinión clara al respecto de esto, pero sí una opinión respecto del tema. Es decir, evidentemente, si las autoridades electorales son las que implementan la ley federal, por consecuencia los tribunales locales deben de conocer de las impugnaciones de esas autoridades locales. De hecho, creo que el espíritu de la reforma constitucional del 2007 es hacer un federalismo cooperativo, en donde las autoridades locales resuelvan en el ámbito de su competencia en definitiva, y después pudieran ser de manera extraordinaria resueltos o revocados por las autoridades federales, ¿no? Eso lo manifesté en la ciudad de Veracruz, y el señor magistrado de Hidalgo, aquí presente, compartió ese punto de vista. De tal suerte que ahora en la actualidad, ¿por qué no puedo yo pronunciarme todavía al respecto? Precisamente en días pasados discutimos en el seno del tribunal una cuestión sobre si el tribunal puede conocer directamente sobre resoluciones que autoridades partidistas nacionales resuelven sobre conflictos partidistas locales, ¿verdad? O no, o tienen que ser resueltos por los tribunales estatales. Le puedo decir que, sin tener una resolución definitiva, la mayoría piensa que la soberanía de los estados radica en que ellos mismos resuelvan en definitiva o en última instancia, sus propios asuntos, a pesar de que sean legislaciones federales o marcos nacionales o partidos políticos nacionales, ¿verdad? Entonces, yo personalmente me inclinaría hacia eso, aunque todavía no hemos definido el punto. Muchas gracias. Gracias al doctor. Como el doctor González Oropeza aludió al doctor Barragán, no sé si él quiere hacer uso de la palabra. Bueno, entonces, desafortunadamente, el tiempo que en exceso utilizaron algunos de los expositores fue en detrimento de las preguntas, pero estas se las entregaré personalmente una vez que levante la sesión. Muchas gracias por su presencia.
para los panelistas y para el público. Hasta luego.